Dijimos entonces que el siglo XIX comienza con una tormenta perfecta, que es el choque de mentalidades. Choque de mentalidades antigua relativa a la aristocracia feudal, ciertos principios y valores que en esa época estaban cambiando. Aquello de nobleza obliga, bueno, se había todo degradado. Siempre los cambios de mentalidad implican primero una fase de degradación y el comienzo de lo que luego se va a llamar mentalidad burguesa. Pero ese es simplemente el comienzo del siglo XIX, que va a terminar con la paradoja del inmigrante, de la cual ya vamos a hablar. Empieza con la tormenta perfecta, el choque de mentalidades en un proceso revolucionario que viene del mundo, y termina con la paradoja del inmigrante. El siglo XIX para los argentinos está claramente dividido. La primera mitad se la llevan las guerras civiles, guerra de independencia, determinación de las fronteras con los países que desarrollan procesos similares, y también ciertamente la ocupación paulatina, progresiva del territorio, que se va a completar en la segunda mitad. En esa primera mitad ya hemos hablado algo de la Revolución de Mayo, del antecedente de las invasiones inglesas, que para nosotros es fundacional, y del comienzo del proceso de dictado de una constitución y organización de los estados nacional y provincial, las autonomías provinciales que se van ganando ya en esa primera década, la guerra civil que toma el nombre de unitarios y federales en la Argentina, pero en general en todos los países hispanoamericanos se enfrentan liberales y conservadores de una forma o de otra. De México a Buenos Aires, pasando por Caracas, todos los países hispanoamericanos desarrollan procesos similares, que culminan en el caso argentino con el tercer intento de darse una constitución. Había fracasado la del 19, había fracasado la del 26, y finalmente en 1853, luego de la caída de Rosas, con el predominio de Urquiza, se dicta una constitución. Una constitución que es federal, pero que en los hechos, como lo advertía Rosas, no cambia por la magia de su dictado una realidad de predominio de Buenos Aires y su aduana. De manera que continúa todo ese proceso de organización a caballo de tres consignas fundamentales que el que estudia el siglo XIX en Argentina tiene que repasar, porque son ideas fuerza que se van imponiendo. Las consignas fueron civilización o barbarie, o civilización y barbarie, gobernar es poblar, y paz y administración. La primera, civilización, vamos a hacerlo en términos antagónicos, civilización o barbarie, es la que se impone no solo en la lógica de Sarmiento, que la formula como subtítulo a esa obra que tiene de ensayo, tiene de novela, tiene de retrato sociológico, que es el Facundo, sino que es el planteo de toda una vertiente dentro de la élite organizadora del país. Civilización o barbarie. La civilización identificada con el modelo europeo, fundamentalmente con ingleses y franceses. Los unos para la parte industrial, los otros para la parte cultural. Y el desprecio por todo lo americano, y además, en esa vertiente, el desprecio por todo lo español. O sea que lo europeo, el modelo europeo no era España, sino ingleses y franceses. Civilización o barbarie, y barbarie relativa, insisto, a todo lo americano, el indio, el gaucho, pero también el español y la herencia hispana, es parte de ese antagonismo esencial que plantea de una forma totalmente, por supuesto, maniquea, es parte de la mentalidad que se va formando, el maniqueísmo, la dificultad de integrar situaciones. Y allí lo tenemos a Alberdi, que ha retomado
importancia, que en este caso yo no lo pondría en la clasificación tradicional de Sarmiento o Rosas, polémica Sarmiento o Rosas, y Alberdi por allí atrás oscurecido detrás de Sarmiento, pero en realidad yo diría que Sarmiento y Rosas comparten ciertos aspectos de mentalidad. El maniqueísmo, el fanatismo, la supresión del otro, está más presente en ellos que en Alberdi. Alberdi justamente ha sido una figura opacada, no tanto por su idea económica que expresa en un texto que, si mal no recuerdo, se llama Sistema Rentístico de la Confederación Argentina, una cosa así, sino porque está siempre en el medio, o sea, intentando integrar las visiones. Sarmiento y Alberdi pertenecen a la generación del 37, que se tuvo que emigrar del país justamente porque Rosas era sarmientino en sus odios y sus amores, y que expresaba ese aspecto de la mentalidad argentina, el maniqueísmo. Pero Alberdi regresa, en primer lugar, que nunca, o sea, fue uno de los pocos de la generación del 37 que encuentra algunos valores en la época de Rosas. Y cuando vuelve regresa con Urquiza, que era federal también, ¿no? Esa dicotomía argentina que no terminó de incorporar ambas cuestiones de la guerra civil, uno u otro. Y después tuvimos una constitución federal, pero el país de hecho siguió siendo la aduana de Buenos Aires. Y la imposición de las ideas desde Buenos Aires. Entonces, Alberdi es un gran ejemplo y una gran posibilidad actual, ya que ha sido traído a este presente de 2024, de entender que es a través de la integración y del reconocimiento de la verdad. Ahí tenemos otro aspecto de la mentalidad argentina que hay que destacar, la dificultad para aceptar la verdad. Porque Alberdi lo que plantea en realidad es una crítica al pensamiento unitario que luego se convierte en liberal y se impone. La discusión que sostiene en lo que él llamó las cartas quillotanas con Alberdi, con Sarmiento, entre Sarmiento y Alberdi, Alberdi le manifiesta a Sarmiento, entre otras muchas cosas, recomiendo que se lea esa discusión y esa polémica, le manifiesta que es un montonero de la literatura y que si quiere terminar con el gaucho y con los montoneros debería empezar por usar la pluma para discutir ideas y no como una espada. Le dice, usted lo utiliza como una espada o como una antorcha, no como lo que debe ser la pluma. Entonces, esa posición que, insisto, termina siendo Alberdi funcionario de Urquiza, y manifiesta ese proceso de integración que va a fracasar, aquel periodo de separación del Estado de Buenos Aires de 1854, que es reincorporado por la fuerza del 59 y que Urquiza, con su predominio y su traslado a Paraná, de la capital, de la Confederación, y esa política y economía de esos años que no termina de vertebrar los 13 ranchos, como pone José María Rosa, ese fracaso es también el fracaso de la posibilidad de integrar, y tiene que ver con la mentalidad argentina, blanco-negro, maniqueísmo, fanatismo, no aceptación de la verdad, que le plantea, Alberdi tiene muchos escritos muy interesantes, por supuesto las bases, pero el fragmento preliminar al estudio del derecho, pero también hay una obra que es una novela que se llama Luz del Día, Peregrinación de la Verdad o Aventuras de la Verdad por el Nuevo Mundo, una cosa así, Peregrinación de Luz del Día, donde el personaje justamente es la verdad y la desilusión que se lleva, se va de Europa buscando en América encontrar algo que empezaba a degradarse en Europa y no encuentra más que una caricatura. Pero eso lo está diciendo de su presente, no está hablando del pasado. Así que Alberdi es un personaje también fascinante, justamente porque desnuda los errores de ese periodo que es presentado como la civilización,
contra la barbarie. Alberdi sufre el mal de los moderados, de aquellos que buscan la verdad más allá de que le convenga o no le convenga al sector en el cual milita, para decirlo de alguna forma. De manera que Civilización o Barbarie tiene la imposición de los hechos, había que organizar al país, hubo una guerra civil, la guerra civil terminó, como toda guerra civil, sin vencedores ni vencidos, como proclamó Urquiza, pero en realidad hubo vencedores que son los que impulsan una constitución federal, insisto, chocando, digamos, con la realidad de mentalidades. Rosas lo advirtió, no se puede pretender que la constitución sea la causa de la unión, sino que en todo caso será la consecuencia. Claro que era un argumento que tenía su verdad a medias. Y entonces señalamos que se impone la civilización, el concepto de la generación del 37 y sobre todo el concepto sarmientino. Se va a imponer el gobernar es poblar, que Alberdi estableció como la necesidad de poblar el desierto. También la expresión el desierto nos dice mucho, porque no estaba desierto el territorio, sino que estaba ocupado por el dominio indígena, tanto en el sur, desde prácticamente la provincia de Buenos Aires hacia el sur, como en parte del norte. Entonces ese gobernar es poblar era abrir las puertas a la inmigración, cosa que la Constitución establece hasta el día de hoy, del artículo 20, otorgando los mismos derechos al extranjero. Lo establece el preámbulo para todos los hombres del mundo que quieran habitar el sur argentino, y lo establece el artículo 25, que habla específicamente de la inmigración europea. Ese modelo está presente en el texto de la Constitución, no solo en las ideas de Alberdi o de Sarmiento, más allá del enfrentamiento entre ambos. La civilización vista como el modelo europeo y la barbarie como todo lo americano. Esto, vuelvo a insistir, como rasgo de maniqueísmo argentino, se va a instalar en la mentalidad también en la réplica. Cuando llegue la réplica va a ser igual, o sea, va a ser otro maniqueísmo de signo contrario. Todo lo bueno está en América, todo lo demás es colonialismo, todo lo demás es imposición. Lo bueno, aunque sea primitivo, por ser americano es bueno, por ser nativo, autóctono, indio, gaucho, es bueno simplemente por el hecho de ser americano. Es decir que lo que observamos allí es más que nada la repetición de una mentalidad maniquea, los buenos y los malos, total, fanatismo, porque no se puede, los términos medios son eliminados, o aquellos que quieren señalar alguna crítica, la disidencia es descartada y se va a repetir, 50, 60 o quizás algunos años más tarde, se va a repetir en la réplica. Civilización o barbarie, podríamos darle vuelta y decir barbarie o civilización. Y esa opción terminante, tajante, tiene mucho que ver con dos modelos del siglo XIX que queremos señalar en esta segunda parte del video, que son Rosas y Roca. Rosas y Roca definen muchos aspectos de la mentalidad argentina y establecen moldes para lo que fue el siglo posterior hasta el presente. Rosas y Roca. Vamos a seguir con eso.